En el capítulo anterior abordamos los síntomas y signos que conforman la semiología mental. En este capítulo se van a agrupar estos síntomas y signos para configurar síndromes. Recordemos que la definición de síndrome es esa, es un conjunto de síntomas y signos que orientan hacia un diagnóstico final. Así como en el área de medicina somática podemos encontrarnos con un síndrome ictérico o un meningio o uno febril, y estos nos van a orientar a pensar en la causa final de estos síntomas y signos. Igual en salud mental o psiquiatría existen síndromes mentales que nos orientan al diagnóstico de trastornos mentales. Recordarles que a partir del año pasado la Organización Mundial de la Salud ya ha publicado la última clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE-11, en la cual están consignadas todos los trastornos, están consignados todos los trastornos mentales. Bueno, ahí tienen una visión de esto. Cada, cada fila de diferente color es un grupo de trastornos. Y a modo solamente de descripción, no se trata de que se aprendan de memoria esto, no tiene ningún sentido, pero saber que existe en trastornos relacionados al desarrollo neurológico, trastornos relacionados a la psicosis y a la esquizofrenia, trastornos catatónicos, los trastornos del estado del ánimo, los trastornos relacionados a la ansiedad o al miedo, los trastornos compulsivos o obsesivo-compulsivos, los trastornos asociados al estrés, los trastornos disociativos, los trastornos de la angustia corporal o experiencia corporal. Simplemente a modo de apunte, estos últimos que he mencionado, los trastornos relacionados a la ansiedad, al miedo, los trastornos obsesivo-compulsivos, los asociados al estrés, los disociativos y los de angustia corporal o experiencia corporal, antes estaban en un solo capítulo. Y hasta el año pasado, el capítulo correspondiente, el capítulo de la materia correspondiente a este grupo de trastornos era uno solo. Para mantener un poco el orden de los temas, se van a abordar en un solo capítulo también en este semestre, pero es importante que sepan que aunque se aborden en un solo capítulo, son grupos de trastornos distintos. Otro grupo de trastornos serían los trastornos del comer o de la alimentación, los trastornos de la alimentación, de la eliminación, el grupo numeroso de trastornos por consumo de sustancias o conductas adictivas, el trastorno o el grupo de trastornos por control de impulsos, el grupo de trastornos relacionados a comportamientos disruptivos o disociales, los trastornos de la personalidad y rasgos relacionados, que ha sufrido un cambio muy importante en relación a la CIE-10, pero que a pesar de ello, para propósitos de la materia, se utilizará aún la clasificación del DSM-5. Luego tenemos a los trastornos parafílicos, a los facticios y finalmente a los trastornos neurocognitivos. Entonces, como se pueden dar cuenta, son varios trastornos y para no perdernos es mejor siempre configurar síndromes previo a pensar en un diagnóstico final. Dentro de los síndromes que se van a abordar en este capítulo, entonces están el síndrome de delirium, el psicótico, el de pasividad,
los síndromes afectivos, el síndrome dependiente y el síndrome de deterioro, porque son los síndromes que más frecuentemente ustedes van a encontrarse en la práctica de la atención primaria. Un punto importante es que estos síndromes se jerarquizan en relación a la urgencia de la atención. Se entiende que los síndromes que están arriba son más urgentes que los que están abajo. Esto porque la presencia de estos síndromes representan un potencial riesgo o para la vida o para la seguridad de quien lo sufre. En este sentido, el primer síndrome que siempre se debe diagnosticar es el síndrome de delirium. Y como vimos en la clase, justamente el síndrome de delirium es el que comparte dentro de su signo-sintomatología la presencia de alteraciones en la conciencia, la atención y la orientación. Y en la clase les dije que esas tres funciones psíquicas superiores deben ser las que primero se deberían evaluar, justamente para descartar que no se trate de un cuadro de delirium. Luego tenemos a el síndrome psicótico con sus variantes delirante, alucinatorio, y un síndrome que podría también o comparte también elementos psicóticos, que es el síndrome de pasividad. Estos síndromes también podrían representar la presencia de algún problema físico grave o una enfermedad psiquiátrica grave. Por ambos motivos es que deberían descartarse después de haber descartado un síndrome de delirio. Luego tenemos a los síndromes afectivos, en donde están incluidos el maníaco, el depresivo y el ansioso. Y finalmente tendríamos a los síndromes de deterioro y dependiente, para cuyo diagnóstico los tiempos son mucho más largos. Para el síndrome de deterioro se deben esperar 6 meses, para el síndrome dependiente todo un año. Entonces nos da tiempo para hacer el diagnóstico. No es, bueno, es necesario hacer el diagnóstico, pero no es tan urgente como podría ser diagnosticar un delirium, por ejemplo. Empezamos con el síndrome de delirium. El síndrome de delirium se considera una urgencia médica, porque en la mayor parte de los casos el origen de este síndrome va a ser orgánico. Las características de este síndrome es que primero tiene un inicio agudo, el curso es fluctuante, hay una alteración de la conciencia, de la atención y de la orientación. Además, está asociado a enfermedades físicas. Y seguramente si es una enfermedad física lo suficientemente grave como para producir este mal funcionamiento cerebral, pues también va a ser posible encontrar síntomas y signos físicos de su presencia. No siempre, pero en la mayor parte de los casos sí. Acá tenemos entonces algún paciente que tiene temblores, fiebre, alteraciones de la presión arterial, taquicardia o alteraciones laboratoriales. Dentro de la sintomatología del cuadro de delirium puede haber cuadros de agitación psicomotriz o más bien de retardo psicomotriz o hipoactividad. El ciclo sueño-vigilia se suele alterar. La persona puede estar durmiendo en el día y estar despierta en la noche. Pueden haber trastornos en el estado del ánimo de cualquier tipo. La persona puede estar irritable, ansiosa, apática, eufórica. También pueden aparecer alucinaciones o ilusiones. Pueden aparecer ideas de tipo delirante o deliroides. Lo de deliroide hace referencia
a estas ideas que son delirantes, pero son muy poco sistematizadas. Y además puede haber un pensamiento y por supuesto un lenguaje incoherente o disgregado. A este síndrome, síndrome de delirium, también se le llama síndrome confusional. De hecho, es más común el término síndrome confusional en los hospitales generales, más que delirium. Luego tenemos al síndrome psicótico. El síndrome psicótico está caracterizado por una pérdida de contacto con la realidad, un poco lo que le pasó al Quijote de la Mancha, que de mucho leer y poco dormir dicen que se le secó el cerebro, ¿no? Bueno, por lo menos eso escribe Cervantes. Pero este síndrome, en donde hay pérdida de contacto con la realidad, va a ser producido por un lado por la presencia de delirios. Recordemos que un delirio es una idea falsa, irrebatible a toda lógica, que pueden ser de distinta naturaleza o distintas características. Pueden haber ideas delirantes de daño, de persecución, de celos, de grandeza, de culpa, de ruina o pobreza, ideas delirantes de tipo hipocondríaco o erotomaníacas o de cualquier otro tipo. Al haber una idea delirante, esta persona va a tender a actuar en consonancia con esa idea. Por lo tanto, se va a instaurar un cortejo conductual consonante. Si, por ejemplo, tenemos una persona que está convencida que existe un complot entre los compañeros de trabajo para hacer que lo despidan, probablemente esta persona deje de hablar con estos compañeros, am, guarde sus cosas bajo llave, no permita que ninguno de ellos se acerque a su lugar de trabajo, pueda que mande una nota de reclamo, de queja al Ministerio de Trabajo o a sus superiores, ¿no? O sea, la conducta va a estar en relación al tipo de idea. A eso se llama cortejo conductual consonante. Ahora, este tipo de ideas delirantes pueden ser congruentes o no con el estado de ánimo de la persona. Esto cobra, el reconocer esta congruencia o no con el estado del ánimo, cobra importancia cuando se trata de sospechar una causa para la presencia de estas ideas delirantes. Una característica de la esquizofrenia, que sería una causa, podría ser una causa de un síndrome delirante, es que no siempre hay una congruencia entre la idea y la emoción. Por ejemplo, una mujer puede contar riendo a carcajadas cómo su esposo le fue infiel, cómo la abandonó con hijos pequeños, por ejemplo. Vean que ahí no hay una relación entre la idea y el pensamiento. Entonces eso nos debe llevar a pensar de que posiblemente esta mujer pueda tener una esquizofrenia. Luego tenemos al síndrome alucinatorio. El síndrome alucinatorio se va a caracterizar por la presencia de alucinaciones. Recordemos que una alucinación es una percepción sin objeto real. En este caso, la persona va a experimentar alucinaciones de diversos tipos: visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas. Estas alucinaciones, como parte de su característica, deben tener una sensorialidad externa. Esto especialmente en las alucinaciones de tipo auditivo o visual. Si bien las alucinaciones son el síntoma cardinal del síndrome alucinatorio, pueden estar mezcladas con cuadros o episodios de presencia de ilusiones.
La presencia de las alucinaciones puede tomar muchas modalidades. La persona puede escuchar y ver, puede olfatear y ver, puede sentir con la piel y escuchar. Pueden haber alucinaciones de todas las modalidades en una sola persona. Y al igual que ocurría con el síndrome delirante, en el síndrome alucinatorio también puede estar presente un cortejo conductual consonante. Em, Esto lo expliqué un poco en clases también. Si una persona em, alucina con su padre, que está al frente de su cama, en el otro extremo de la habitación, esta persona probablemente empiece a hablar con él, a charlar, siendo que, pues evidentemente el padre tal vez falleció hace, no sé, 20 años atrás. El hecho de hablar con el padre, de interactuar con esta figura que esta persona está viendo, a eso se llama cortejo conductual consonante. Dentro de las causas para estos síndromes, el alucinatorio, el delirante o ambos, que en ambos casos forman parte del síndrome psicótico, tenemos primero a los trastornos orgánicos. Recuerden que como médicos generales ustedes siempre deben descartar primero lo orgánico antes de pensar en lo psiquiátrico. Entonces, como causas para un síndrome psicótico, tanto delirante como alucinatorio, tenemos al delirium en primer lugar, los cuadros de demencias, la discapacidad intelectual y otros trastornos como podrían ser, por ejemplo, la epilepsia, la presencia de tumores cerebrales, el uso de fármacos, por ejemplo, altas dosis de corticoides, y un largo etcétera, porque cualquier enfermedad lo suficientemente grave como para producir un mal funcionamiento del cerebro, al igual que ocurría con el delirium, también puede ocurrir con un síndrome psicótico. Mención especial merecen el uso de sustancias que producen o que podrían producir abuso o dependencia. Acá tenemos el uso, por ejemplo, de cocaína, cafeína, como la que está presente en las bebidas estimulantes. Esto como sustancias estimulantes o activadoras, pero también podrían ser efecto del uso de sustancias depresoras, como podrían ser las benzodiazepinas, en este caso el alprazolam, el uso del alcohol también. Es importante mencionar que el uso de sustancias estimulantes suele producir alteraciones psicóticas muy parecidas a los cuadros de esquizofrenia y a los cuadros de manía. De hecho, en personas que utilizan cocaína, las ideas delirantes suelen ser o paranoides o de grandeza. En el caso del uso de alucinógenos, bueno, estos van a tender a dar más bien un síndrome alucinatorio, aunque claro, también podrían dar síndromes delirantes si el consumo es muy grande de la sustancia o hay una sensibilidad idiosincrática para desarrollar este tipo de síndrome. Dentro de los alucinógenos tenemos al LSD, a la mescalina, a, tenemos también a la psilocibina, etc. En el caso de la marihuana, si bien no se considera un alucinógeno en el sentido estricto de la palabra, es más bien un psicodisléptico o una sustancia psicodisléptica, podría ocurrir que en determinadas personas sensibles idiosincráticamente o que hacen uso de cannabinoides artificiales o sintéticos también llamados,
o plantas con una concentración anormalmente elevada del THC, que es la sustancia psicoactiva que produce el efecto, se puedan dar síntomas psicóticos. Y les decía que el uso de sustancias depresoras, como podrían ser el alcohol, las benzodiazepinas y los inhalantes, también podrían dar este tipo de síndromes. De hecho, puede haber un síndrome con presencia de alucinaciones e ideas delirantes cuando hay un delirium tremens secundario a la abstinencia por alcohol o benzodiazepinas. El uso prolongado de alcohol también puede dar cuadros delirantes o psicóticos en quienes han consumido esta sustancia por mucho tiempo. Dentro de las causas psiquiátricas para el síndrome psicótico, tenemos en primer lugar a la esquizofrenia, al trastorno de ideas delirantes, al trastorno bipolar, en fase maníaca, por ejemplo, o a la fase depresiva del trastorno bipolar o a la depresión unipolar grave, que tiene una presentación psicótica. En el caso de la esquizofrenia, la presencia de ideas delirantes y de alucinaciones tiene ciertas características. Por ejemplo, las ideas delirantes en la esquizofrenia son muy sistematizadas, a diferencia de lo que puede ocurrir en el delirium o en las demencias. Cuando se habla de sistematización de los delirios, se refiere a el conjunto de explicaciones aparentemente lógicas que desarrolla la persona como explicación a sus creencias. Por ejemplo, si una persona dice, mis compañeros de trabajo quieren que me despidan, esta persona puede argumentar que un X compañero tiene un hermano que necesita el trabajo y que este hermano le ha pagado dinero a los otros compañeros para que saboteen sus resultados, para que eh, inventen acusaciones falsas contra él y de este modo quedarse con su puesto de trabajo. ¿No? Esa es una explicación aparentemente lógica a las ideas que tiene esta persona. Pero en una persona, por ejemplo, con delirium, en donde todas las capacidades cognitivas están muy alteradas, esta persona puede decir, la enfermera me quiere matar, pero no nos sepa explicar por qué, desde cuándo, cómo le quiere matar. Sí, es una idea delirante muy poco explicada, si se quiere. ¿No? A eso se refiere con sistematización de los delirios. Y algo parecido ocurre también con las personas con demencia, que debido a la pérdida de las capacidades cognitivas, de razonamiento lógico, de planificación, etc., igual suelen ser ideas delirantes muy poco sistematizadas. Ahora, en cuanto a las alucinaciones, en la esquizofrenia suelen ser de predominio auditivo. No es tan común ver personas con esquizofrenia que tengan alucinaciones visuales. De hecho, la presencia de alucinaciones visuales y las olfativas y gustativas suelen ir más para el lado orgánico. Si ustedes ven a una persona que tiene este tipo de alucinaciones visuales, olfativas, gustativas, es mejor pensar de principio en algo más orgánico, como una epilepsia del lóbulo temporal, un tumor cerebral, alteraciones hormonales o uso de medicamentos o sustancias, no tanto lo psiquiátrico. Si hablamos de los episodios de manía o de depresión, bueno, indudablemente la presencia de estas alteraciones, ideas delirantes o alucinaciones, deben tener una congruencia con el estado de ánimo. Si tenemos a una persona con manía, las ideas delirantes van a tender a ser de grandeza o de tipo místico. Y si tenemos a una persona con una depresión muy grave, lo mismo, las ideas delirantes van a tender a ser de ruina, de pobreza o de tipo nihilista, y las alucinaciones
van a tender a ser de tipo voces que acusan, que amenazan, am, que insultan o que anuncian que va a venir una catástrofe o una desgracia. En el caso del síndrome de pasividad, este síndrome, que es psicótico también, tiene la característica de que la persona se siente controlada. Esta persona considera que las ideas o las acciones que desarrolla le son impuestas por un ente u otra persona y son casi patognomónicas de la esquizofrenia. Hay una alteración de la percepción del sentido de identidad, del yo. Estas personas am, sienten que su identidad, su mismo ser, su misma esencia, pueden difundirse o mezclarse con la esencia de otras personas, o incluso de objetos, de animales o de plantas. Les decía antes, se sienten como marionetas controlados por otras personas o entes. Además, hay este fenómeno de la inserción del pensamiento, donde tiene la sensación de que otras personas les meten ideas en la cabeza o que sus ideas son extraídas o difundidas con el exterior. Es decir, hay fenómenos de robo, difusión y eco de pensamiento. Y también sienten que sus deseos y acciones, bueno, son impuestos por otras personas.